Ante un escenario muy dinámico y cambiante generado por COVID-19, nos vamos ubicando dentro de lo que denominamos el contexto de la nueva normalidad, en una etapa post-virus donde se vislumbra una reestructuración del orden social y económico. Es necesario entonces que el sector empresarial pueda tener una visión amplia de lo que implica el retorno al lugar de trabajo. Es por esto que nuestro planteamiento para el día de hoy inicia con un análisis sobre el contexto mundial, para recordar sobre aquellas iniciativas que han podido manejar otros países que ya han pasado por este tipo de experiencias, revisando además un caso de empresa de éxito de Corea del Sur, para luego centrarnos en los aspectos que pudiéramos considerar más relevantes a ser incluidos en la preparación del retorno al lugar de trabajo, finalizando con el resumen de ideas y planteamientos más relevantes para abordar este desafío empresarial al que hoy pues nos estamos. Vamos entonces a comenzar por revisar las enseñanzas que han dejado otros países para llevar a la etapa del retorno. En este contexto de gran incertidumbre y el retorno a la operación luego de un periodo de inactividad, donde cabe la posibilidad del resurgimiento del virus, es importante poder revisar esas experiencias e iniciativas que han podido llevar adelante otros países, para poder entonces tomar algunas referencias y poderlo, con la finalidad de poder revisar estas enseñanzas, las acciones que pudieron haber ejecutado algunas empresas, y de alguna manera esto nos permita poderlo incorporar en nuestro plan de trabajo. Especialmente, pues, vamos a estar revisando algunos aspectos del panorama mundial, centrándonos principalmente en lo que serían los continentes asiático y Europa, que, bueno, por donde precisamente ya han podido realizar retornos al lugar de trabajo. En sus pantallas ustedes van a poder ver una serie de aspectos que vamos a estar entonces revisando relacionados justamente con este proceso de las enseñanzas de otros países. Entonces vamos a comenzar con lo que serían los mecanismos de salida de la crisis y el retorno a la actividad. En primera instancia, bueno, los gobiernos, pues al poder considerar el fin del confinamiento, lo pueden considerar siempre y cuando la curva del contagio se vislumbre en descenso. Y es allí donde empieza entonces a establecerse las directrices para que tanto los ciudadanos como las empresas pues puedan comenzar a incorporarse en lo que es el desarrollo de la normalidad. Esto precisamente estableciendo algunos mecanismos que principalmente tanto para China como para Corea del Sur han estado, algunas medidas pues han estado relacionadas principalmente con lo que es la liberación gradual del aislamiento, considerando en primera instancia pues reglas de distanciamiento físico y también lo que sería la aplicación de pruebas efectivas en forma masiva. Esto justamente con la finalidad de poder contrarrestar las cadenas de contagio. Asimismo, pues algunos países europeos, especialmente Italia, por ejemplo, han podido establecer de igual forma algunos mecanismos de retorno, haciendo algunos análisis, quizás hasta inclusive por provincias. Si en algunas provincias en particular se van estableciendo cifras de descenso de las personas contagiadas, entonces se va dando apertura de retorno para esas provincias en particular. De igual manera, pues otras de las medidas también adoptadas por los gobiernos en Asia y en Europa pues, han estado involucradas con la apertura también de las actividades comerciales y empresariales, pero por sectores económicos. Entonces, de una forma gradual, pues se va dando la apertura para que las empresas vayan empezando a incorporarse en lo que es la actividad económica. En cuanto a lo que sería la interacción gobierno, ciudadanos y empresas, pues definitivamente este es un aspecto que es de mucha importancia, porque de una forma mancomunada, pues tendríamos que participar activamente y colaborar activamente para minimizar lo que serían los temas de contagio. Pues establecer de alguna forma algunos canales de comunicación, especialmente para recopilar datos sobre reportes de casos y de tal manera que pueda servir de insumo a los entes gubernamentales para poder tomar las medidas necesarias para abordar justamente los casos y establecer mecanismos de control sobre la propagación del virus. En cuanto a protocolos para garantizar la salud, el distanciamiento físico,
Pues algunos países también han desarrollado protocolos que proporcionan principalmente lo que sería el marco para el distanciamiento físico, como mencioné anteriormente, y también algunas medidas, en alguna medida, pues también la idea pues, es poder incrementar la actividad económica, poder establecer pues, los mecanismos para que la sociedad se pueda empezar a incorporar. En China, por ejemplo, se ha permitido la apertura de restaurantes en algunas áreas, pero solamente con algunas áreas, es decir, solamente como el 50% de la capacidad instalada de la operación pueda estar realmente activa de tal manera de que permita ese distanciamiento físico entre los clientes como tal. Muchas empresas, centros comerciales y, como ya mencioné, también restaurantes, también han instalado pues escáneres térmicos a las entradas, a las personas con altas, y a las personas pues que se les detectan altas temperaturas, pues se les niega el acceso a esas instalaciones. De igual forma, pues se hace mucho énfasis en fortalecer todos los protocolos que serían de limpieza y desinfección, especialmente de transporte público, por el volumen de personas que se manejan a través de esa actividad, lógicamente, y de igual manera para las empresas, pues establecer esos mecanismos de limpieza como tal. Por otro lado, en cuanto a lo que sería la segmentación de la fuerza laboral, entre las medidas pues aplicadas por el sector empresarial, de alguna manera están comenzando a desarrollar protocolos para segmentar la fuerza laboral y crear una separación física, tanto en el tiempo como en el espacio. Evidentemente es como hacer una revisión de lo que será el layout del espacio físico para poder garantizar los protocolos de separación física y también pues crear unos mecanismos de asignación de turnos rotativos del personal de tal manera de que no se aglomeren, de tal manera que se pueda propiciar el distanciamiento en la mejor de las posibilidades de la gente. En las primeras lecciones pues aprendidas de Asia es que justamente se empezaron a recibir los equipos de vuelta a las oficinas al tope, lo cual pues evidentemente es una imprudencia y es poco coherente también con lo que serían las tomas de medidas de distanciamiento social previstas y establecidas por los entes gubernamentales. Asimismo, lo que está relacionado con lo que es la aceleración hacia la transformación digital, pues muchos países ya están adoptando mecanismos de transformación digital, especialmente con ciudades inteligentes, por ejemplo, y de igual manera muchas empresas, tanto en Europa como en Asia, pues trabajando dentro de lo que es su estrategia de negocios como tal para poder llevar adelante lo que es la transformación digital. Todo esto, pues hoy en día toma más cabida y de alguna manera pues se está tratando de acelerar todos estos procesos, eh, de poder incorporar todas estas herramientas y el uso de estas tecnologías emergentes, apoyando lo que son los modelos de operación de los negocios, justamente por la propagación y la extensión de este tipo de situación en los países y de alguna manera pues se empiezan a utilizar tanto en la China, Japón, Taiwán, se están empezando a utilizar formas de rastreo de salud de las personas. Son aplicaciones que se van descargando en los dispositivos móviles y en la medida que los usuarios pues vayan detectando o se vaya generando lo que serían códigos verdes, pueden movilizarse libremente por los espacios. Sin embargo, si tienen colores ámbar o rojo, empiezan a restringir y a solicitar entonces lo que sería el aislamiento de esos individuos por periodos no menores a 14 días aproximadamente. Entonces, como mencioné, pues esto principalmente lo que sería China, Corea del Sur, países asiáticos, están utilizando este tipo de aplicaciones, datos de ubicación y otros medios para restringir lo que sería el seguimiento de contacto y pues para hacer cumplir también las cuarentenas obligatorias. Y por último, un aspecto bien importante que de la experiencia que también están acumulando estos países está relacionado con lo que tiene que ver la resiliencia y la flexibilidad, lo cual pues son súper necesarias para que las empresas y también los ciudadanos en general puedan adaptarse rápidamente tanto a las medidas gubernamentales de permitir el retorno a las actividades o de tener que volver al confinamiento en el caso de que puedan detectarse nuevos casos y el brote pues inicie nuevamente.
Entonces, de alguna forma, el llamado es que, bueno, la resiliencia para poder adaptarse a las circunstancias de lo que se vaya viviendo, porque evidentemente, pues, se trata de un proceso de contagio. Ahora ya, un poco para compartir o para revisar lo que sería un caso de empresa. Para todos es conocido que Corea del Sur, pues, es uno de los países que ha logrado contener con más éxito la epidemia. El gobierno, pues allí no obliga como tal a la población a quedarse en la casa, sino que apela a la responsabilidad individual. Evidentemente, bueno, esos son temas también culturales de cada país, pero en principio es como el llamado a la conciencia y las empresas pues continúan abiertos, pero siempre y cuando se establecen medidas o existen pues unas estrictas medidas en cuanto al distanciamiento y el aislamiento en el caso de que se detecten algún brote. Y entonces por eso nos pareció interesante poder presentarles este caso de estudio que fue publicado por la revista Enfermedades Infecciosas Emergentes de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. Esto es un caso público que pueden investigar por su cuenta sobre una compañía de telemarketing en Seúl, donde se infectaron casi 100 empleados de un mismo piso. Esta compañía como tal, pues se encuentra ubicada en un edificio que tiene aproximadamente 19 pisos. Es un edificio de uso residencial y empresarial, es decir, del piso 1 al piso 12 es para uso empresarial y del 13 al 19 es de uso residencial. Se empieza a detectar o se reporta un caso de un brote de una persona en ese edificio y las primeras acciones que realiza el gobierno, pues una vez que se reporta el caso, es que, bueno, efectivamente se empiezan a aplicar las pruebas de los test para poder identificar posibles contagios, ¿no? Entonces se aplica el test a 1.143 personas, incluyendo inquilinos, trabajadores e inclusive a visitantes que fueron registrados en los días previos al reporte. Y entonces, de toda esta experiencia se puede generar varias lecciones aprendidas. La primera, bueno, la rapidez con la que se actúa una vez que se reporta el caso, a las pocas horas de poderse conocer el primer caso de infección en el edificio, pues el gobierno toma la primera medida drástica y hace un cierre completo del edificio. Esto tuvo pues un efecto importante porque posteriormente a esto pues empiezan a generarse pues los casos de las personas que se empezaron a contagiar y entonces empiezan a verse pues eh, personas que ya empiezan a generarse el contagio después de haberse reportado el primer caso. La segunda opción, la segunda lección es que justamente pues se realizaron los tests, como mencioné, a 1.143 personas del edificio y en menos de 24 horas pues se obtienen los resultados. Las personas pues que se le detectaron en ese momento positivos fueron entonces aislados en hospitales y aquellos casos que resultaron negativos se obligaron a quedarse en los domicilios durante 14 días. Estos casos negativos, además, se volvió a realizar varios tests durante un periodo de 2 semanas para asegurarse que efectivamente podían seguir sin estar contagiados. Y de allí entonces sería la siguiente lección, la cuarta lección, que está centrado en que no solamente se investigó, se hicieron los tests, se monitorizó a todos los contactos y las familiares de los 97 infectados y se pudieron confirmar entonces 34 casos adicionales en hogares, a los cuales pues se obligaron a aislarse y asegurarse de que esta vía secundaria de transmisión no quedara sin control. Entonces, ya que porque evidentemente no solamente es necesario poder identificar el primer caso, sino que además de eso se pudiera aislar todos los círculos de contacto para poder evitar la propagación del virus. Y de allí, pues la quinta lección de esta experiencia incluye también que en un rango de fechas de 5 días posterior a la fecha del reporte,
empezaron, pues el gobierno pues empezó a identificar a todas las personas que estuvieron contacto y cercanos dentro de lo que es el edificio. Se enviaron 16.628 mensajes de texto a todas estas personas que habían tenido de alguna manera contacto o habían estado cerca de este edificio. Para ello, pues usaron pues también no solamente mensajería de texto, sino también datos de geolocalización, un poco para facilitar, que fueron facilitados por los operadores de telefonía y un poco para controlar que efectivamente la gente estuviera manteniendo el resguardo para evitar la propagación del virus. Evidentemente, pues en Venezuela tenemos un contexto muy diferente a estos planteamientos que hemos traído como antecedentes y lecciones aprendidas y también del caso de éxito. Sin embargo, sí podemos considerar algunas de las iniciativas indicadas para tratar de adaptarlos a nuestra empresa de tal manera de que podamos considerar esos elementos, algunas cosas que podamos aplicar localmente. Nosotros pues hasta el momento pues tampoco tenemos una fecha de retorno pautada en el horizonte. Sin embargo, es desde ya que debemos empezar a trabajar en este tema del retorno al lugar de trabajo. Y entonces es allí donde yo le preguntaría a Marilis cómo ve ella el tema como líder del área de recursos humanos y qué nos puedes comentar al respecto. Gracias, Mónica. Sí, definitivamente el hecho de que todos los que nos acabas de comentar, la trayectoria, lo que ha pasado en Seúl, pues nos trae muchas reflexiones para nosotros, cómo nos preparamos para el retorno en el lugar de trabajo. Y yo aquí me hago tres preguntas, porque ¿cómo hacemos para prepararnos y estar listos? Y pues justo en la lámina siguiente me gustaría contarles un poco cómo me siento y cómo nosotros como líderes organizacionales nos sentimos ante esta situación. En este momento puedo observar que por lo menos en nuestros equipos de trabajo tenemos dudas. Nuestras personas están pensando cómo retornar, en qué momento y cuándo va a ser este proceso de retorno. Hay muchas cosas que tenemos que planificar. ¿Quiénes son los líderes que se encargan de estas decisiones? ¿Quiénes son las personas que tienen que estar a cargo y quiénes lo deben planificar? Porque esto no es solamente el hecho de planificar el retorno a nuestra gente, es la decisión futura que vamos a tomar en función de nuestro negocio. Porque si bien hablamos y decimos el teletrabajo llegó para quedarse, no todos los puestos de trabajo están diseñados para esto. No toda nuestra gente está preparada para el teletrabajo y no necesariamente tenemos los instrumentos para hacerlo. Hoy me pregunto, como líder de recursos humanos, ¿qué necesitamos para volver a nuestros espacios? ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Cuál es esa guía de acción que debemos desarrollar? ¿Y qué cuidados debemos tener en cuenta para estar todos seguros y que los espacios y nuestra gente estén seguros? Como bien dijiste, Mónica, al principio de tu alocución, hablamos de que vamos a hacerle sondeos al público y a mí me gustaría hacerle la primera pregunta al público y poder verificar en este momento cuáles son justamente y cuáles son las áreas de la empresa que deben estar involucradas en esta estrategia para el retorno al trabajo. ¿Qué áreas ustedes piensan que pueden estar involucradas? Como bien dijo Mónica, en nuestra pantalla vamos a ver una serie de respuestas que pueden responder ahí directamente y poderme indicar qué piensan ustedes. ¿Qué piensan al respecto? ¿Quiénes son las áreas encargadas? ¿Creen que es el área de talento humano? ¿Creen que es el área de operaciones? Son los agentes de operaciones las que se tienen que encargar de planificar esto. ¿Es el equipo de liderazgo? Simplemente dejamos a los líderes que lo hagan. Es una visión holística de todo el negocio, somos todos. O por el contrario, definitivamente esto está a cargo de alguien que yo contrate y me planifique el proceso de retorno. No sé cómo lo ven ustedes, vamos a tomarnos unos minutos para responder. Y en esos minutos que ustedes se van tomando para responder, pues yo les quiero también comunicar que, eh, como bien les dijo Mónica, mi proceso en la organización es de liderazgo del equipo de recursos humanos. Y cuando lideras los equipos, tienes que estar atento de varias cosas. Tienes que estar atento de que para retornar a nuestras organizaciones o a nuestros espacios de trabajo, nuestros colaboradores están ansiosos, pero también tenemos que pensar cómo vienen de forma segura. Para volver de forma segura, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a la estrategia que deseamos tomar.
Aquí por el chat veo que algunas preguntas, unas personas dicen, la gente de operaciones. Puede ser. Si trabajamos en una empresa de producción o de planta, quizás la gente de operaciones puede estar a cargo. Si hablamos de una empresa de servicios, no necesariamente es la gente de operaciones. Me dicen que me escuchan bajito, ya subo el tono de voz, ¿ok? Pero si no es la gente de operaciones, ¿quién más? Me dicen que no se escucha. ¿Me vuelven a escuchar? Ahora sí me escuchan. Recursos humanos, medicina ocupacional. Sí, entonces podemos ver en el sondeo también lo que están ustedes viendo. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿A quiénes ustedes van a involucrar en esta decisión? Porque esta no es una decisión necesariamente de una sola área involucrada. Esta decisión va a involucrar también la visión del negocio. Los líderes de recursos humanos, los líderes de seguridad y salud laboral, son personas que pueden estar a cargo de esta decisión. Puede ser, pero también tenemos que pensar que esto es mucho más allá. Tenemos que llevar que estamos involucrados porque el proceso comunicacional es súper importante, porque no nos hemos dado cuenta que nuestras organizaciones ahorita son voz. Nuestras organizaciones lo que ven es justamente lo que nosotros pensamos y les hacemos llegar a ellos a través de la comunicación. La comunicación es nuestra principal arma. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, esperando un poquito los resultados que estoy seguro que en pocos minutos aparecen en pantalla. Son los líderes de recursos humanos. Es un equipo multidisciplinario, son todas las áreas como aparece en pantalla. Es la respuesta correcta sería todas las áreas, una visión holística del negocio. Y no es la única respuesta, sino la más acertada en este momento. Porque si analizamos cada una de las etapas de este proceso, tenemos parte involucrada porque tenemos a la gente que hace el proceso operativo o las operaciones, a la gente que se encarga de planificar nuestros negocios porque es un área de estrategia, a la gente de recursos humanos porque es un tema de gente, es un tema de saber cómo está nuestro negocio, porque recursos humanos es un sector estratégico que lleva de la mano al negocio. Adicionalmente tenemos que hablar con los líderes, porque quienes van a bajar la estrategia son nuestros líderes. Nuestros líderes son los que se van a analizar junto con el equipo de recursos humanos, juntos con operación, junto con atención al cliente, cuál va a ser el nuevo escenario de trabajo que ellos quieren. Porque señores, esta es la empresa del futuro. Esta es la empresa de hoy que se proyecta para la visión del mañana. Tenemos que saber cuál es el propósito de nuestra organización y saber cuál es la visión de nuestra organización. Por ello estamos todos involucrados. Esto no le dejen la tarea solamente a recursos humanos. Recursos humanos es un pilar fundamental, pero esto es un edificio. Necesita que todos aportemos. ¿Okay? Bajo esta visión, yo quiero presentarles ya en la próxima lámina lo que va a ser nuestra estrategia o cómo podemos plantearnos un mapa de ruta que nos lleve al retorno de nuestras organizaciones, al retorno a ese día que queremos volver a nuestra organización. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una estrategia planificada. Esta estrategia debe ser diseñada, conversada con los líderes organizacionales, de la mano de nuestros líderes de comunicación, la mano de los líderes de nuestro equipo de recursos humanos, de la mano del equipo de la gente de estrategia de nuestra organización. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a volver a nuestros espacios de trabajo. Vamos a volver por equipos, vamos a volver todos, vamos a volver por ciertos días, vamos a volver aquellas personas que están en los cargos críticos o vuelven automáticamente las personas esenciales. Entonces la definición entre cargo crítico y esencial la tenemos que tener muy clara. ¿Quién me paraliza el negocio? ¿Quién es esa persona que me apoya? Pero no solamente es la persona que me apoya, ¿qué pasa con el cargo y la persona? El diseño cargo-persona tiene que estar establecido, porque a veces tenemos cargos críticos que desean y quieren volver. El problema es, pueden, deben o están en una situación crítica de riesgo o contagio para ellos. Entonces tengo que replantearme si él tiene que volver a la organización o por el contrario lo debo cuidar y mantener simplemente en el teletrabajo bajo todas las condiciones establecidas que queremos ver. Verificar el impacto con nuestros clientes y la comunidad.
La mayoría de nuestras organizaciones están en sectores donde compartimos con la comunidad o compartimos edificios que compartimos la sede. Tenemos que tener acuerdos con nuestra comunidad para apoyarnos en los temas de contagio. Es el momento de ser solidarios para que todos logremos el objetivo. Si alguno de estas personas o de estos actores no está alineado, pues simplemente que vamos a lograr que algún protejo de contagio o algún proceso de contaminación. Cuando vivimos en edificios o compartimos los espacios laborales en los edificios, tenemos que tener acuerdos con nuestro condominio, con las otras organizaciones que están, para saber cuáles van a ser nuestros procesos de tránsito organizacional. El proceso, la logística en el proceso de salud. Nuestros procesos de salud deben estar diseñados, mapeados, hacer tracking, como bien dijo Mónica en la locución inicial cuando nos decía que el caso de éxito habían hecho tracking a través de geolocalización. Quizás en Venezuela no tengo un desarrollo de geolocalización, pero sí puedo tener aplicaciones o desarrollos que me ayuden a hacer tracking de nuestra gente, hacer declaraciones de salud para saber cómo estamos y dónde estamos y saber cuál es el ambiente laboral de nuestros colaboradores. Comunicación efectiva y los efectos en nuestra gente de esta comunicación. Estemos pendientes de que hay un gran ambiente de incertidumbre. Ahorita no podemos decirle a nuestra gente que mañana volvemos a nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque ya muchos de nuestras personas son cuidadores, se encargan de cuidar su hogar, se encargan de cuidar a sus hijos, son maestros sustitutos, son los cuidadores de sus padres o simplemente son las personas responsables del hogar. En este caso, entonces, tenemos que planificar nuestro proceso de comunicación para irles cambiando el pensamiento e irles diciendo, sí, vamos a retornar. Es momento de empezar a hablar de retorno. Es momento de que las personas empecemos a planificar cómo va a ser nuestro retorno al hogar, nuestro retorno al trabajo y cómo voy a volver a retornar, en qué momento y cuándo. Pero ya es momento de plantear las conversaciones para que nuestro cerebro, que ha estado durante dos periodos, y este es nuestro tercer periodo ya, en un espacio donde estamos en nuestros hogares, pensemos en que vuelvo a tener en alguna medida alguna rutina laboral, donde tengo que salir y tener estos cuidados, ir preparándonos para estos cuidados, ir haciendo prácticas mentales, ir preparando y retornando esos ambientes. Y por último, pero no más importante, el proceso de control y seguimiento. Una parte supremamente importante, porque no sé si no tenemos el control, el seguimiento de nuestra gente en momentos de crisis no la vamos a poder mapear. Tenemos que tener control de nuestros recursos, cuántos recursos hemos invertido, fase importante, cuánto ha sido el costo de la dotación de los equipos de protección personal, cuándo los dimos, en qué momento, cuándo tengo que hacer reposición, dónde está el análisis de esa reposición y dónde está el análisis de la calidad del producto, si ha logrado satisfacer mi necesidad. En la lámina siguiente ya les puedo mostrar un poco en detalle cada uno de estos espacios, cada uno de estos procesos que estamos desarrollando para que ustedes tengan de la mano un mapa de ruta de cómo nosotros como organización y como estrategias internacionales estamos planteando nuestro retorno a las oficinas y nuestro regreso a las oficinas. ¿Cómo vamos a regresar? Definitivamente, el regreso, como dijo Mónica, no va a ser todos a la vez y todos juntos. Esto tiene que ser un regreso gradual, un regreso poco a poco, un regreso por etapas. Lo podemos planificar ¿cómo? Lo podemos planificar en espacios compartidos. Podemos decir que va a entrar primero el grupo A y luego el grupo B, o podemos planificar dos jornadas, una jornada de mañana de tarde, o podemos planificarnos en espacios de trabajo donde sean grupos azules y rojos de color. Lo que tenemos es que hacer una estrategia que nos ayude a planificar de acuerdo al volumen de nuestra gente en nuestra organización. ¿Quiénes van a regresar? Pueden regresar los cargos críticos, podemos regresar los cargos importantes, podemos regresar los cargos que necesitan la instalación para poder trabajar. ¿Por qué? Porque en la instalación está ese software que nos hace desarrollar mi actividad. Hace un proceso de maquila y es manual y él necesita hacer esa labor en la oficina. O simplemente porque el puesto de trabajo está diseñado para que él físicamente reciba o atienda a alguien en ese momento. Recordemos que el colaborador está diseñado también a cómo nosotros tenemos diseñados nuestros puestos de trabajo.
pero también debemos pensar si este colaborador que es crítico, que tiene que volver a las instalaciones porque su proceso productivo se desarrolla en la organización, entonces tenemos que ver varias variables. La primera ¿es una persona de alto riesgo? El tránsito que ella utiliza para volver a la organización es un tránsito de alto riesgo. ¿Cómo viene? Viene en transporte público, viene en transporte privado, ¿ok? Es un cuidador del hogar, ¿ok? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque quizás tenemos el caso crítico, pero también tenemos a la persona que es un cargo crítico. Entonces, esa fusión o este análisis tiene que ser un engranaje constante para que nos logre ubicar el día que vamos a estar frente a nuestras instalaciones, a la persona adecuada en el momento adecuado, que nos permita mantener la continuidad del negocio y la productividad. ¿Quiénes van a ser nuestros grupos de riesgo por naturaleza? Nuestros grupos de riesgo por naturaleza sabemos que son aquellas personas de alto contagio, que tenemos que cuidar y qué mensaje le tenemos que enviar a ellos. La organización te está acompañando, la organización está contigo, pero necesitamos que te cuides. Lo primero es tu salud. Para ello, como primero es la salud, tenemos que verificar quiénes tenemos por encima de 60, 65 años, nuestras personas en estado de gravidez o embarazo, quienes tenemos que sean las personas que pueden tener algún familiar contagiado o fueron contagiados o en algún momento qué hago con aquella persona que es detectada como positivo caso de COVID, ¿ok? ¿Cómo la cuido, cómo la protejo y cómo protejo a mi organización? En la lámina siguiente les puedo dar un poco más de detalles de cómo son estos procesos que estamos verificando y que estamos viendo para hacer un retorno efectivo. Ahí podemos ver que tenemos que cuidar varias cosas también. ¿Qué debo de cuidar? Debo de cuidar la reputación organizacional. Debo de crear la visión que tenemos con el cliente, posible riesgo de contagio a nuestros clientes. Tenemos que cuidar cómo nuestra actividad en las oficinas, bien les dije, afecta a la comunidad. Y debemos cuidar cómo debo cuidar los propios espacios de nuestra organización. La primera, les voy a hablar un poco cuando leo ahorita el cuadro, les puedo hablar de por qué cuidamos la reputación organizacional. Si en nuestra organización exponemos a nuestros colaboradores, porque no les damos los equipos de protección personal, exponemos a nuestros colaboradores porque no cumplimos las medidas de seguridad, estamos directamente atacando nuestra reputación como organización. Estamos atacando a lo que se cree y es el prestigio que trabaja nuestra organización. Entonces, cuidemos que nos sintamos acompañados como organización y que nuestra organización está acompañando a nuestra comunidad y está acompañando a nuestros trabajadores, ¿ok? Cuando hablamos de nuestra comunidad, cómo afecta a nuestras oficinas, es que todos vivimos en espacios donde somos un ambiente vivo, donde nosotros tenemos un entorno que está cambiando día a día, pero nuestras organizaciones producen desechos biológicos. Tenemos que estar atentos con esos desechos y el tránsito de esos desechos biológicos ahorita está siendo transportado a través de nuestras comunidades. Tenemos que estar atentos si la comunidad en donde estoy tienen la información de cómo cuidarse en estos procesos contra el COVID. Si no, tengo que ayudarlos a formar, porque mientras yo forme a las comunidades, mientras yo sea solidario con la comunidad en la que trabajo, me va a ayudar a cuidarme a mí. Si trabajamos en una torre empresarial o nuestros galpones están en locales empresariales, tenemos que cuidar también que quién convive con nosotros. ¿Quién está en ese espacio empresarial? ¿Quién nos acompaña en el ascensor? ¿Cuál va a ser el uso del ascensor? ¿Cuál va a ser el uso de las escaleras o de esos transitar común? ¿Cómo vamos a transitar de un lado a otro y cómo vamos a lograr engranar que la comunidad tenga los conocimientos que nosotros queremos para ayudarnos a cuidar ambos? Visión de cliente, riesgo de contagio. Nuestro cliente es nuestro principal valor. Nuestro cliente, además de nuestra gente, son lo que tenemos que ver en nuestra cadena productiva. El cliente debemos estar todos atentos, ¿ok? Porque si tenemos atención al cliente, ¿cómo nosotros damos ese producto sin crear contaminación? Si hacemos procesos de telemarketing, de procesos de voz, ¿cómo nosotros a la vez a través de nuestra voz ayudamos a nuestro cliente que se encuentra en crisis? ¿Cómo nosotros a través de la entrega del producto o del delivery que estamos entregando, garantizamos que estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad? Tenemos que hacer un check para que nuestro cliente vea que estamos cumpliendo con todo, que cumplimos con nuestro sistema de equipamiento de protección para los colaboradores y que además el proceso es medido, cuantificado y analizado para hacerles mejoras.
Cuidado que debemos compartir no solo con nuestro espacio en las oficinas internas. A veces tenemos en nuestras oficinas o compartimos los espacios con qué, con la gente que nos acompaña en algunos servicios claves, como por lo menos seguridad, vigilancia, servicios de mantenimiento, aseo, empresas in-house. Todo este tipo de cosas tenemos que estar atentos. Ellos, al igual que nuestra comunidad, deben seguir nuestras normas y protocolos ante el riesgo que estamos viviendo. Debemos hacer una simbiosis, debemos trabajar conjuntos. ¿Para qué? Para que esta unión logre sacar un protocolo detallado, específico, para que trabajen juntos. Si no trabajamos juntos con nuestro equipo, no podemos desarrollar el sistema para que el proceso de contaminación tenga justamente sus procesos de clausura o de cierre. Cuando vemos en la lámina siguiente, les puedo ir analizando un poco más cuál es la segunda fase o cuáles son esos 4 pasos críticos que tenemos que desarrollar al momento del día D. El día que a todos va a llegar, el día que nos vamos a parar en la puerta de nuestras oficinas para decir, voy a entrar, qué miedos tengo o a qué me voy a enfrentar. Ese día que tenemos que tener en nuestras organizaciones control de acceso a nuestras personas, ¿ok? Que tenemos que tenerlo a través de qué? Control de acceso, verificar bien sea que sea a través de una APP, a través de una sistema manual, rudimentario, pero manual. El fin es que lo podamos tener un control o seguimiento de nuestra gente. ¿Ok? En este proceso también tenemos que hablar de los procesos de distanciamiento físico. Nuestra gente tiene que mantener y tener garantía de que dentro de sus instalaciones hay un proceso de distanciamiento que se lleva a cabo, que se conoce y que están entrenados ellos para realizarlo. Palabra clave, entrenados ellos para realizarlo. ¿Ok? No dejemos nada al azar. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal tenemos que ver cómo lo usan, en qué momentos son usados, en la calidad de lo que están usando, cuando hacemos dotaciones o reposiciones, dependiendo de las leyes locales que tengamos que utilizar, o además cómo es el proceso de desecho de los productos de equipamiento de protección personal, dónde se están desechando, dónde se están guardando y cómo hacemos el proceso de descontaminación de las áreas donde estamos colocando esos desechos. Limpieza e higiene en las oficinas. Hablar ahorita de sanitización es una nueva palabra para todos ahorita. Todos hablamos de sanitizar nuestras oficinas, nuestros aires acondicionados, nuestros depósitos de agua, pero también tenemos que sanitizar el proceso constante de flujo que hay en la organización. ¿Por dónde? Por donde pasamos, las perillas, las manos, el ascensor, ¿ok? Hasta los espacios comunes, el teléfono, las laptops, son procesos que deben ser sanitizados constantemente. Voy a ir a detallarles ahora cómo sería su plan de acción si ahorita tuviéramos que hacer una hoja de ruta para guiarnos punto a punto en cada una de estas medidas. Para ello, cuando hablo del control de acceso, lo primero que tenemos que hacer es definir una zona segura. ¿Dónde vamos a entrar? ¿Cuál es el primer día? Otra vez, si se puede demarcar el piso en el espacio donde vamos a transitar sería ideal, pero si no, tener una letrero que nos indique que esta es mi zona de acceso segura. En esa zona de acceso voy a proceder primero a qué? A limpiar o sanitizar a esta persona que está ingresando. ¿A través de qué? Del aseo de los zapatos, lo podemos hacer con estas nuevas alfombras que vienen con gel, cabinas de desinfección, o simplemente con procesos de rociado, como se está haciendo en algunas instalaciones. Eso es una variable, pero es una zona de acceso segura. También tenemos que tener un proceso de comunicación a nuestra gente. Esto es lo primero, tenemos que decirles a ellos cómo van a llegar a nuestras instalaciones. A veces hasta nuestro código de vestimenta va a tener que cambiar para nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que venir con ropa que sea mucho más cómoda o con ropa que pueda ser de rápido lavado al llegar al hogar. ¿Por qué? Porque cada vez que lleguemos al hogar, esto hay que estarlo cambiando, sanitizando y lavando. Tenemos que comunicarle todo esto a nuestra gente, no dejar las cosas por sentado. Hay que decirles cómo lo van a hacer y cómo será ese día de cuando llegamos. Declaración espontánea de salud. La declaración espontánea de salud la podemos hacer a nuestros colaboradores para que ellos puedan analizar cómo se siente, por qué llegaron a las instalaciones, cómo llegaron, si tuvieron fiebre, si tuvieron tos, si en su familia hay alguna persona contagiada, si estas personas contagiadas las estamos analizando, qué pasa si tenemos que ir a la firma, pero no nos hemos dado cuenta que en el proceso de tránsito me sentí mal.
¿Ok? En este proceso tenemos que estar todos alineados. ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer de forma manual o de forma rudimentaria, escrita, o podemos hacerlo a través de GPS. Aquí me permito hacer un pequeño paréntesis porque cuando hablo de esto me hace mucho recordar cuando hablamos del caso de éxito que tuvimos en Seúl. Definitivamente, una de las cosas importantes que logró Seúl fue el haber podido traquear o tener el tracking de esta gente y en qué se encontraba y cómo se encontraba, para poder hacer procesos de mensajes de texto y llegar no solamente al colaborador, sino a sus familias. En este proceso y como líder de recursos humanos en la organización, he tenido la experiencia de trabajar con nuestra fábrica de innovación que nos ha permitido desarrollar dos herramientas. Una que nos permite hacer todo el tracking de nuestra gente, dónde está, cómo se siente. Y este tracking me permite también saber cómo ha sido su desarrollo durante la época que he estado aquí en mis instalaciones. También hemos tenido un desarrollo para planificar los puestos de trabajo. Más adelante se los comento, pero la idea de esto es planificarnos como organizaciones para ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a volver. La declaración de salud tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado en que sea espontánea. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la visión de las normas legales de acuerdo a nuestros estados o municipios. Esta normatización o este análisis del tracking de nuestra gente es lo que nos va a permitir saber cómo podemos controlar en caso de tener un proceso de contagio y en caso de no tenerlos, cómo poder planificar nuestros recursos, que en este momento es algo vital para la organización. Verificar que nuestra gente cumple las normas emanadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso de los equipos de protección. Sigo, comunicación, comunicación, comunicación. Hay que hacer tips a nuestra gente porque a pesar de que sabemos que nos tenemos que lavar las manos, a veces se nos olvida y a veces tener recordatorios a través de tips de cómo lavarlo hasta que se vuelva hábito. Hay que tener también recordatorios de que no podemos acercarnos, recordatorios de la forma de saludo, recordatorios de la forma cómo utilizar el equipo de protección y cómo desecharlo. Seguimiento del proceso de la ruta de nuestra gente y de la ruta de visita de nuestros colaboradores y de nuestros visitantes. Tener el control de quién está en sus espacios es la vida de ahora en adelante. Saber dónde están, quiénes están, en qué lugar están, cómo están sentados, por qué están sentados ahí, es lo que necesitamos ver. Porque después tenemos que sanitizar ese espacio donde la persona estaba y hacerlos con rutinas constantes. En la lámina siguiente pueden ver cómo les hablo un poco del distanciamiento social. El distanciamiento social que se presenta ya viene de acuerdo a varias características que debemos planificar. Tenemos que dividirnos por equipos. Tenemos que ver quiénes son esos equipos esenciales que tienen que ir, en qué momento tienen que ir. Podemos utilizar A, B, C, colores azules, rojos, cuando hacemos el switch en aquellos colaboradores que trabajan por turno, cuando uno ingresa y agarra el turno del otro, ¿ok? ¿En qué momento, cuánto tiempo de antelación tengo que hacer venir a mi colaborador para cumplir con el proceso de aseo y que luego sí incluya su jornada de trabajo? Entonces, hay que replanificar las jornadas de trabajo, hay que replanificar los puestos de trabajo y hay que planificar cómo vamos a usar estos puestos de trabajo. En el caso de aquellas organizaciones que establecen la rutina de trabajo y que tienen puestos a través de staff o a través de cubículos donde estaban muy cerca los colaboradores, tienen que diseñar espacios de control, espacios de seguimiento para saber qué colaborador está en qué cubículo y en qué momento. Y ahí es donde les comento la experiencia firma. En mi experiencia firma en este momento, pues estamos trabajando con una herramienta de hoteling que se desarrolló para analizar y ubicar en el sitio exacto al colaborador. ¿Cuántas horas está en ese cubículo? Y además del tiempo que está en ese cubículo, ¿cuándo podemos entrar a hacerle la sanitización después de esto? Sus jefes pueden saber por qué están ahí y en qué momento. Y si tenemos que compartir espacio, una persona con alguien en una reunión máximo de una persona, podemos saber que había en ese espacio dos personas. Pero para establecer esas rutinas tenemos que estar claros de cómo es el layout, como hablaba Mónica, de nuestra oficina,
¿Cómo vamos a señalizar los espacios para el distanciamiento social? Porque vamos a tener que mantener las oficinas lo más cómodas posible. Espacios de los pasillos, las escaleras, los vestíbulos tienen que ser administrados para que las personas transiten, colocar la vía de ida y la vía de retorno, para que la gente no coincida en ese espacio. Pero adicionalmente, tenemos que estar claros que los espacios donde hay comedores comunes, donde tenemos espacios o servicios de comedor, tenemos que saber cómo vamos a hacer la entrega del delivery de la comida y diseñar espacios para que estos colaboradores coman separados, bien sea en ambientes un poco más comunes, abiertos, o simplemente en sus puestos de trabajo o en estos cubículos, como les comentaba anteriormente. Hacer filas para entrar quizás a veces a espacios como los ascensores quedan eliminados. Tenemos que utilizar en algunos casos cuando estamos en cadenas productivas o en estas empresas que están en proceso de producción tienen que trabajar con barreras físicas. O tendremos que trabajar con equipos de protección, como indica la Organización Mundial de la Salud, y estamos hablando ya de estas bragas que se utilizan para tener simplemente total seguridad. Definición de espacios en caso de haber un confinamiento. Nuestras instalaciones tienen que estar preparadas para el momento que se dé un confinamiento. Se nos alerta de un caso dentro de la organización, a qué espacio lo podemos llevar para que esté seguro, mientras las autoridades de salud o nuestro equipo de seguridad y salud laboral nos presta el apoyo. Para ello, tenemos que tener planificado y comunicado a nuestra gente, porque si no, el pánico va a atacar, la incertidumbre y que va a atacar también la discriminación. Tenemos que cuidar el espacio de la discriminación de nuestra gente. Tenemos que cuidar que nuestra gente esté acompañada. Por ello, tenemos que tener un espacio donde todos estemos claros que en caso de que me sienta mal, en caso de que detecte que puedo estar contagiado, me tengo que acercar a ese espacio de confinamiento, que puede ser un espacio solitario, pero donde nuestra persona puede ser atendida. Recordemos que la atención en ese primer momento es nuestra prioridad. Como tercer paso, ya en la tercera lámina les quiero hablar del equipo de protección personal. El equipo de protección personal, todavía hay muchas barreras en nuestra gente para trabajar con el tapaboca, para utilizar los guantes, para hacer el lavado de manos. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Tenemos que en la medida de lo posible saber qué temperatura tienen nuestros colaboradores. ¿A través de qué? A través de termómetros o a través de apoyo si tenemos sensores de calor en nuestras instalaciones. Si logramos tener la disponibilidad de termómetros, un proceso ideal para hacerlo es a través de procesos de acceso, pero también deberíamos contar con nuestro equipo de seguridad y salud laboral, con nuestros brigadistas y con nuestro equipo de INSACEL que nos apoye a tomar las temperaturas a medida que vamos desarrollando la jornada laboral. Por lo menos tomar una temperatura adicional con estos termómetros digitales a fin de poder canalizar el buen uso de este equipo de protección personal. Debemos considerar como obligatorio el uso de tapabocas en nuestras instalaciones. Mientras estás en las oficinas, en tu espacio productivo, tienes que manejar el uso de tapabocas. Eso nos va a ayudar a garantizar que estemos totalmente seguros. Cualquier proceso de equipamiento en nuestra gente, si vemos que los visitantes no traen el equipo de protección, tenemos que dotarlo, pero a la vez tenemos que dar charlas para ayudar a que nuestra gente conozca cómo usarlos. Los procesos de entrenamiento en este momento son vitales y no solamente hablo del entrenamiento cuando hablamos del equipo de protección personal y de salud. Tenemos que entrenar a nuestra gente desde su marchal para saber cómo van a retornar, qué necesitan, cuáles skills digital necesitan para volver, cuáles son los skills que necesitan desde su visión positiva del negocio o desde su propósito. Tenemos que manejar el entrenamiento en las nuevas habilidades que queremos que tenga nuestra gente al volver. Ese entrenamiento tiene que ser también de la mano con nuestros equipos de liderazgo. Pero cuando llegan a nuestras instalaciones, nuestra visión solidaria también es entrenar a nuestros visitantes, entrenar a nuestra comunidad y es entrenar a nuestros proveedores. Porque mientras nuestra cadena de suministro y nuestra cadena de protocolo esté entrenada, nos va a ayudar a cumplir estos procesos de todo lo que tiene que ver con el equipamiento y el uso de la protección personal. Tenemos que revisar y redactar políticas que incluyan el proceso de equipamiento de protección personal. Nuestras normas de seguridad y salud laboral ya deben estar desarrolladas, ya tenemos que trabajar en la documentación y el protocolo de cómo será el regreso a las oficinas. Porque si no nos documentamos desde ahorita, el día de
va a llegar y nos va a tomar sin las precauciones adecuadas. Ya para ir cerrando los espacios, vamos a hablar de todo lo que es la higiene de las oficinas. La higiene de nuestras oficinas tiene que hacerse a través diaria, cotidiana, visual. Nuestra gente tiene que ver cuándo se limpian las oficinas, cómo se limpian y qué productos usamos. Tenemos que verificar que los productos sean seguros, que nuestros productos cumplan con las normativas, asegurarse que nuestro personal contratista y de visita utilizó los procesos de aseo, pero para también nuestras limpiezas debe concluir elevadores, pasamanos, aires acondicionados, luces y todo el equipo que utiliza constantemente nuestro colaborador. Como les dije, ya para ir dando las ideas finales, me gustaría en esta etapa, Mónica, si me ayudas a hacer el segundo sondeo a nuestra gente y hablar de cuáles son los principales retos que la gerencia se va a enfrentar para acercarse a este nuevo espacio del retorno a nuestros lugares de trabajo. Aprovecho y les dejo la pantalla entonces para que hagan este segundo sondeo y me ayuden a ver cuáles son esos retos que ustedes logran ver como segunda etapa. Logro ver, no sé si a ustedes se les activa ya en pantalla el sondeo, pero me gustaría pues que me ayuden a analizar cuáles son esos retos gerenciales para abordarlo, porque podemos ver que quizás los retos pueden ser uno para nosotros, la supervisión a distancia. Esa me encanta, porque tenemos que desarrollar un nuevo skill, el skill de desarrollo a nuestra gente y el skill de supervisión del teletrabajo. Pero esto es un skill de desarrollo que no solamente tiene que ver con el skill de dirigir, sino que hay que dirigir, ser empático y lograr los objetivos. Porque si no logramos la productividad, no logramos nada. Con saber de que nuestra gente hemos sido empáticos, pero no logramos los objetivos. Tenemos que ser empáticos y lograr nuestros objetivos. Nuestra gente debe estar consciente del uso, debe saber que cada vez que utilizan nuestros recursos los estamos apoyando y que estamos de la mano con ellos, que los hemos entrenado para estos nuevos espacios, para estos nuevos procesos que estamos desarrollando, que hay cosas que podemos controlar y que otras que no podemos controlar y que el entorno nos afecta. Y como el entorno nos afecta, tenemos que planificarnos. Aquí acabo de ver en el chat que se me levanta y dice, ¿qué medidas ha adoptado KPMG? Sí, definitivamente KPMG está pensando igualmente en el retorno a tus instalaciones y hemos tomado las siguientes medidas. Te las respondo muy rápido porque es antes del espacio de preguntas y respuestas, pero las he tomado desde qué punto de vista. Ya tenemos nuestro proceso de documentación de notificaciones de riesgo. Hemos desarrollado el proceso de notificaciones de riesgo para saber cómo nuestra organización se prepara cada colaborador para este riesgo, puesto por puesto. Hemos desarrollado un proceso de control y de tracking para nuestra gente, para saber cuándo viene a nuestras instalaciones o cuándo pueda ir al cliente, pero saber dónde está, cómo llegó a nuestras instalaciones y hacer la declaración de salud espontánea. Hemos hecho un proceso de hoteling para analizar los puestos de trabajo. Es una herramienta, ambas son herramientas y desarrollos de nuestra fábrica de innovación que nos ha permitido saber dónde está nuestra gente, en qué momento y cómo llegamos. Trabajar en procedimientos de cambio, sí. Cuando les hablo de una visión de futuro, les hablo de que nuestra gente tiene que llegar con un nuevo mensaje, con una nueva estrategia, con un nuevo análisis de lo que tenemos. Tiene que llegar con una visión positiva, donde nosotros les damos los nuevos procesos y procedimientos que vamos a desarrollar. Para nuestra gente tiene que tener el proceso de cómo es el camino a seguir. Nuestra gente, si desde ahorita le hablamos que van a retornar y que ya tenemos la forma, el fondo, el cómo, el diseño y la seguridad, nuestra gente va a llegar segura. Nosotros tenemos que seguir hablando con nuestra gente de para dónde vamos, cuál es el manejo de esta ruta y cuál vamos a hacer para que los trabajadores sigan de la mano con nosotros. Procesos de motivación, procesos de seguimiento son los que nos va a ayudar a seguir con esto. Veo que les preocupan todas, les preocupa el manejo de la comunicación con la gente, les preocupa los costos sí, el contacto, el
el saneamiento y la dotación de equipos veo que es algo que pueden controlar. Pero el manejo de la comunicación de nuestra gente es algo sumamente importante. Los procesos de voz, cómo lo hacemos, cómo nuestra gente nos escucha, cómo nos sentimos sólidos de lo que estamos hablando y cómo proyectamos con nuestra voz seguridad de lo que estamos haciendo. A veces hay temas que nos permiten que el entorno, que no logremos los equipamientos, la dotación, tenemos que ser ágil. Es el momento de empezar a pensar más allá. Es el momento de ser ágil hoy en nuestras decisiones para poder lograr que todo, cuando sea el día de, esté cubierto. Yo creo que un mensaje que les puedo dar es cómo estamos planificándonos para ese día. Pero cómo nos planificamos también desde la visión de qué quiero hacer con mi organización. Para ello tenemos que validar otras consideraciones también. Tenemos que ver cómo van a ser los viajes cuando inicien, cómo los vamos a desarrollar y cómo los vamos a controlar. Estas herramientas de tracking nos ayudan a controlar justamente dónde esté nuestra gente, si están en procesos de movilización hacia el exterior o internamente o hacia clientes. El contagio entre otras personas, para nosotros es sumamente importante que cuidemos los temas de discriminación, que hablemos con nuestra gente, pero que a la vez sientan la confianza de llamarnos y decirnos que no pueden ir a la organización o que lo ayudemos porque quizás un familiar ha fallecido por COVID o porque no. ¿Cuál es mi plan de acción si algún familiar está contagiado? ¿Cómo hago para ayudarlos o cómo hago para empatizar con ellos? Nuestra comunidad, hay que enseñar a la comunidad para que nos ayude. Ahí están nuestros procesos de entrenamiento. La tecnología, ahorita la tecnología es nuestra principal arma. A pesar de lo que pueda pasar con nuestro entorno, la tecnología es nuestra arma. Y suspender definitivamente todo lo que tiene que ver con eventos y reuniones físicas. Trabajemos con herramientas como Teams. Una recomendación les puedo decir que nosotros como KPMG pues trabajamos con Teams, con Webex y esta herramienta y nos ha permitido pues tener la voz con cada uno de nuestros colaboradores y hacer reuniones constantes con nuestros equipos para poderlos desarrollar. En la lámina siguiente, ya para cerrar y darle el espacio a las preguntas, porque me les estoy comiendo el espacio de preguntas, quiero hacer unas reflexiones y unas recomendaciones finales. Ya para cerrar, les quiero dejar un mensaje en 3 palabras. La primera es, planifiquemos desde ahorita el día de la llegada para que nuestra gente esté preparada. Vamos cambiando y sembrando en nuestra gente el pensamiento de que vamos a volver. Eso crea energía y desarrolla productividad. La productividad se va a dar a medida que nuestra gente esté tranquila y vea que hay equipos preparados trabajando en eso y que ellos se tienen que dedicar a la productividad porque el equipo está preparado para trabajar en ellos. Agilidad, rápidos, respuestas rápidas. A veces no tengo todas las escenarios, pero trabajemos en respuestas rápidas. Y por último, la resiliencia emocional, el manejo de nuestras emociones, pero a la vez la aceptación de lo que está pasando y saber cómo voy a cambiar hacia adelante. Existe la posibilidad de ver el destino diferente, entonces veámoslo, pero asertivos, realistas y con los pies en la tierra. Definitivamente la resiliencia va a ser el cambio que tenemos que dar en nuestras organizaciones. Ya aquí estoy terminando, les dejo la voz a Mónica para que por favor me ayude con las preguntas que veo que en el chat se están levantando, pero si me las ayudas a guiar, con mucho gusto les doy respuesta. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Amarilis. Antes de comenzar con nuestra ronda de preguntas, queremos informarles que estaremos circulando a través de las redes sociales el material de COVID-19 sobre el cual se basó nuestra presentación, la presentación que ustedes pudieron estar observando, para que puedan tenerla a la mano, utilizarla como guía de referencia. Entonces, con relación a las preguntas, efectivamente, pues vemos que la audiencia ha estado bastante activa durante el desarrollo de la presentación. Y bueno, vamos a comenzar entonces con a formular la primera pregunta, que estaría relacionada, ¿cómo consideran ustedes de manejarse la responsabilidad de la empresa ante un empleado que alegue haberse contagiado dentro de las instalaciones? ¿Qué piensas, Amarilis? Aquí hay que tener cuidado con varias cosas. Primero, ¿cuáles han sido, si alega que se contagió dentro de las instalaciones, cuál ha sido el cuidado que tú has tenido para dotarlo a él del equipo de protección personal? O la información que le diste para el uso de la protección de los implementos de protección. O cuáles han sido el análisis de los puestos de trabajo que tuviste para hacerlo. El tracking de tu gente por la cual él indica que logró el contagio te va a ayudar a saber si esa persona tuvo contacto con alguien que estuvo contagiado o no.
Aquí hay tres variables, como te dije: comunicación, tracking de tu gente y uso de los equipos de protección personal. Tienes que garantizar que lo usen. Y después, pues entras con todos los temas de salud y seguimiento con este colaborador, pues que indica haberse contagiado y simplemente hacer el análisis. Mi respuesta fue muy abierta porque tenemos que analizar el contexto específico en el momento que él se contagió, cómo se contagió o por qué indica haberlo hecho en las instalaciones. Esto. Pero si tenemos las tres variables anteriores cubiertas, tenemos gran parte documentada de lo que puede ser nuestro proceso después de esto. Muchas gracias, Amarilis. Otro comentario aquí es muy grande el porcentaje de clientes y servicios que requieran, al menos en KPMG, una visita y trabajo en el cliente de forma presencial. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, mi trabajo es a cliente, el de nuestra gente es trabajo a cliente. Quien conoce pues nuestro desempeño sabe que hacemos bastantes visitas a clientes, pero la verdad es que estamos planificando y dotando a nuestros colaboradores de la mayor información para que cuando tengan que visitar al cliente vayan con todas las normas de seguridad, tengamos el tracking, como te dije, a través de estas dos herramientas, de cómo llegó a las instalaciones del cliente, cómo fue su traslado y cómo se sentía cuando llegó a esa instalación. Yo creo que pues son herramientas que nos ayudan y también hay que conversar con el cliente porque este es un trabajo, como he dicho, de la mano. El cliente también nos tiene que ayudar o si no nosotros lo tenemos que formar. ¿Cuáles son las medidas de protección que debe tener para recibirnos? Esto es un trabajo de la mano y constante. No sé si te respondí la pregunta o más o menos por ahí fue lo que te pude escuchar. Sí, y yo como complemento a eso, lo que también puedo indicar es que efectivamente, como hablabas, Amarilis, durante el desarrollo de nuestra presentación, de tu presentación, comentabas el tema de las comunidades. Entonces, evidentemente, cada quien evaluando su modelo de negocios, en el caso de nosotros, nuestro trabajo es hacer trabajos en las instalaciones de los clientes. Evidentemente, nuestro proceso allí es no solamente el tema interno de nuestras instalaciones físicas, sino también tener esas conversaciones con nuestros clientes, un poco para también conocer cuáles son sus medidas, las medidas que están tomando para llevar adelante sus procesos de retorno al trabajo. Y en una gran proporción, pues estamos considerando los trabajos en forma remota, ¿no? Entonces, es realizar acuerdos independientes o separados. Cada compañía es un mundo. Cada una de las empresas pues tiene un modelo y una forma de operar distinta y esa es una de las consideraciones pues, que se están evaluando y revisando en una forma constante con nuestros clientes. Perfecto. Otro de los comentarios aquí decían ¿es viable en este contexto pensar que las empresas debiesen adaptarse a la nueva modalidad de trabajo semipresencial? ¿Y qué impactos tiene esto en el contexto productivo venezolano, conociendo todas las problemáticas existentes? Sí, bueno, aquí la primero que les puedo comentar es que nos estamos preparando y que el anticiparnos y estarnos preparados, pues nos va a tocar ver qué cargos pueden llegar a esa nueva normativa de llevarnos medio tiempo o tiempo completo. Y el entorno venezolano, si nos anticipamos, lo vamos a poder, entre comillas, anticipar, no resolver. Porque sabemos que todavía no tenemos regulaciones legales. Sabemos que el INSACEL está trabajando para hacer toda la planificación de lo que pueda ser la normativa legal de retorno al trabajo. Pero también tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que dejar cuáles son las normas que van a estar reguladas, bien sea por el gobierno, por los municipios, por las localidades. Lo que estamos es pensando en planificar y prepararnos. La planificación y el anticiparse con agilidad es lo que nos va a dar la clave para ese retorno seguro en el momento que se tenga que dar. De acuerdo, muchas gracias. Según, otra pregunta aquí es, según las normas de la OMS, ¿qué se recomienda conforme a las rotaciones, por días o por semanas? Según lo que he escuchado, depende del equipo de protección personal que utilice según la Organización Mundial de la Salud. Hay unos que son por días, hay unos que son de uso desechable, ¿ok? Y hay otros que puedes dotarlos, por lo menos dependiendo de la frecuencia. Hay un tema ahorita con los productos lavables. Todavía no se ha determinado que el producto sea 100% lavable. Entonces, por lo general, tenemos que ver las especificaciones que indica la Organización Mundial de Salud y el equipo que estemos comprando para ese momento.
Gracias, Marile. Otro comentario que hacen aquí en el chat dice, tendremos que trabajar con máscaras, guantes, miedo, etcétera. Esto es productivo. ¿Cuánto tiempo debe invertirse en ello? Sí, esto es productivo. Esa es la respuesta. La respuesta es que tiene que ser productivo. El manejo del miedo y la incertidumbre la tenemos que manejar con nuestra gente. Por eso es que te hablaba anteriormente de la capacitación, del manejo de la salud mental de nuestra gente a través del apoyo psicológico. Tocar, sentir cómo se usa la mascarilla, cómo se usan los guantes, hacer simulacros, hacer ensayos. Eso es la prioridad, ¿ok? Porque el miedo a lo nuevo siempre lo tenemos, pero ¿cómo vencer el miedo? Probando. ¿Qué les sugiero? Hagan simulacros, hagan videos, hagan apoyos para que la gente lo vaya viendo. Si te tuviera que dar una receta que estoy utilizando en este momento como experiencia firma, estamos desarrollando videos para que nuestra gente lo vea. Estamos haciendo procesos de comunicación para que ellos vayan analizando cómo va a ser este retorno y lo vayan pensando y lo vea productivo. El tiempo lo va a llevar de acuerdo a que nosotros hagamos de esto nuestra rutina de día a día. Nuestra rutina de salir con nuestro tapabocas, de trabajar con el tapabocas, de utilizar los guantes que a veces pueden ser incómodos para el uso de las laptops o para cualquier proceso productivo. Pero mi mejor recomendación es practiquemos, 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 entrenemos, entrenemos, entrenemos. Ok, y ya para ir cerrando, vamos a formular dos preguntas más. Otro de los comentarios que aquí hacen en el chat es, ¿y la salud mental de los empleados? ¿Qué han pensado? La salud mental de los empleados la podemos hacer a través de apoyo psicológico, pero además del apoyo psicológico, que puede ser un cliché que podamos utilizar o comprar a una empresa externa, yo también les puedo decir alguna experiencia que he llevado aquí como líder de la firma. Hemos creado sesiones de bienestar. Sesiones de bienestar que utilizamos las herramientas digitales que tenemos. Ahorita es súper emocionante ver los rostros de todos cuando hacemos una sesión de nada más y nada menos que sobrellevar la crisis a través de qué, de valorar el hecho de ser venezolanos. Una sesión de chistes, una sesión de postres, una sesión, ayer desarrollábamos con mucho agrado acá en la organización una sesión de refranes venezolanos. Esta nueva generación no necesariamente conoce todos los refranes que conoce nuestra gente. Entonces, ¿qué hicimos? Interactuar. Esos momentos de interacción te da cercanía, te da que todos estamos hablando de lo mismo. Al vernos las caras y saber que todos estamos en la organización y que todos estamos sobrellevando esto nos da tranquilidad. Nos vuelve a hacer y llevar a esas tribus iniciales, a esos lugares de encuentro, y estos lugares de encuentro nos generan conversaciones que nos dan claridad en los procesos que estamos llevando. Estos apoyos psicológicos o estos espacios para compartir pueden ser guiados bajo sesiones positivas, con palabras positivas y definitivamente con la imagen de nuestros líderes. Que nuestros líderes estén presentes ahí para compartir su experiencia del día a día, del cotidiano. Hacer esas sesiones a veces fuera de la rutina de trabajo, pero que te hablan de un día a día cotidiano. Hemos hecho análisis de películas, sesiones de libros, sesiones de compartir, sesiones de bienestar, sesiones de yoga, sesiones, estamos pensando en hacer una sesión de cocina. Estas sesiones te ayudan mucho. Si no tengo el webinar, si no tengo el team, ¿por qué no lo hacemos a través de estas herramientas tecnológicas? Tenemos WhatsApp, tenemos TikTok, ¿por qué nuestra gente no nos hace un TikTok y nos deja ver y así podemos hablar? ¿Y qué te sugiero? El envío de mensajes comunicacionales que le hagan ver a nuestra gente que estamos con ellos y que te ayudamos. Cómo administrar tu tiempo en casa, cómo analizar ahorita este volver a levantar los ánimos para seguir adelante, cómo te muestro el futuro, cómo te digo que al final del camino está la luz. Ven y la ves juntos con nosotros. Muéstrale el propósito, muéstrale la imagen, pero sobre todo habla desde los valores de tu organización. Los valores son perduraderos en el tiempo y se alinean con tu gente. Habla desde la esencia, desde los valores a tu gente. Y como última pregunta, Marilis, ¿cuál serían los mínimos controles a implementar y cómo documentar para que la empresa no sea objeto de demandas por parte de los empleados porque alega que se contaminaron en las instalaciones de trabajo? En tres palabras, tienes que documentar tu puesto de trabajo, el riesgo, tienes que hacer el levantamiento de tu test de salud al llegar el colaborador, al salir el colaborador y hacer un tracking por tus instalaciones de cómo el trabajador está ahí. Protocolo de seguridad y salud laboral documentado y acompañado de tu equipo de seguridad y salud laboral y de los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Medidas Muchísimas gracias. claves todavía sin tener decretos oficiales, ¿me explico? Ujú. Sí, así es.
Bueno, muchísimas gracias, Amarilis, por tus respuestas y queremos invitar entonces a la audiencia a que sigan con nosotros, que continúen asistiendo a nuestra serie de webcast COVID-19 y la preparación empresarial, una mirada hacia el futuro. Queremos invitarles para nuestra próxima entrega el día 20 de mayo. Estaremos revisando el tema de ciberresiliencia. Los esperamos entonces a todos que puedan asistir. No queda más que solicitarles pues que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Justamente el material, o sea, digamos, derivado de la presentación de hoy, pues contamos con un contenido que pueden ustedes revisar, el cual vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales. Entonces no queda más que agradecerles por su atención y por su participación. Muchísimas gracias.